Hoy no es un tema de estudio, pero sí es un tema de reflexión, los unos y los otros. ¿Cuál es el tema de hoy? Los unos y los otros. Introducción es muy importante. La Biblia enseña que los creyentes estamos íntimamente ligados, ya que somos parte de un mismo cuerpo. Hay una estrecha relación entre los creyentes, por eso una y otra vez leemos en el Nuevo Testamento la frase los unos y los otros. En cada pasaje se nos enseña algo que debemos hacer, los y los otros. Romanos 15, 7. Vamos a enseñar este tema. Romanos 15, 7. A ver, Willy, tú que tienes voz de trompeta. Romanos 15, 7. 15:7. Amén. Dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Gloria a Dios. Debemos aceptarnos los unos y los otros. Debemos aceptarnos los unos a los otros. Según este pasaje, el modelo que debemos seguir es el modelo de nuestro Señor Jesús, quien nos aceptó a pesar de nuestro defecto. Del mismo modo nosotros debemos aceptarnos a pesar de nuestros defectos. La gente no tiene que ser como nosotros queremos, así como nosotros no somos como los demás quieren que seamos. A pesar de esta diferencia, debemos aceptarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos dice para reflexionar? Que Willy, gloria a Dios, tiene defectos, tiene debilidades. Yo tengo defectos, yo tengo debilidades. Por el hecho de que él tenga algunos defectos, no lo debo ignorar. Porque así como Cristo nos recibió, nos lavó, nos limpió y nos hizo nacer de nuevo, entonces nosotros también debemos recibir de esa manera. Porque no hay ninguno que sea perfecto en esta tierra. Y el Señor nos llama a que nosotros entendamos, comprendamos, gloria a Dios, que debemos aceptarnos los unos a los otros. En la iglesia no debe haber grupitos, ese hermano no me agrada, este hermano no me agrada, no. Cuando usted viene a los pies de Jesús, usted nace de nuevo, usted tiene que aprender con algunos defectos, debilidades, aprender a aceptarnos los unos a los otros. Y muchas veces tenemos que lidiar con ese tema dentro de la iglesia, porque muchas veces podemos decir, ese hermanito que está ahí no me agrada. Ese hermanito que ves ahí no me gusta. Entonces lo ignoramos. Pero la palabra del Señor, gloria a Dios, dice, por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Cristo te recibió, ¿cuánto más nosotros debemos recibir a nuestros hermanos? ¿Cuánto están entendiendo? Amén. No, es que el hermano que está ahí es más guapo. No, que el hermano que está ahí tiene la nariz en la frente. Ese no me gusta. No. Aquí somos una familia. Amén. Y como familia debemos nosotros aceptarnos. Como Cristo nos aceptó, así también debemos aceptarnos unos a otros. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo.
A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. No, es que la hermana es muy chiquita, yo soy más grande. No, usted lo recibe. Ella es parte del cuerpo de Cristo y somos una familia y debemos aceptarnos unos a otros. Amén. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. La gente no tiene que ser como nosotros. Queremos que sea como nosotros. No es así, no funciona así. A pesar de esta indiferencia, debemos aceptarnos los unos a los otros, hermanos. Tenemos que aceptarnos. Hay momentos que yo puedo fallar, hay momentos que usted puede fallar. A pesar de los defectos, a pesar de las debilidades, aprendamos a aceptar al hermano, a la hermana. No nos delantemos a criterios personales, imaginarios. Tenemos que aprender que debemos aceptarnos los unos A los otros. a los otros. Amén. Amén. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Romanos 15, 14. Ahí Willy nos va a ayudar. Amén. Romanos 15, 14. Amén. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. El título del tema es los unos y los otros. Gloria a Dios. Debemos amonestarnos los unos y los otros. Escúcheme bien. Amonestar no significa gritar. Amonestar no significa resondrar. Amonestar en algunas traducciones o versiones significa aconsejarnos. Ese es el sentido del pasaje. Debemos estar prestos a aconsejarnos mutuamente y hacernos ver en qué área estamos mal. Por eso la palabra del Señor nos dice, pongan atención, dice claramente, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. Que nos llama la palabra a realizar, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo, nos llama a amonestarnos. Amonestar no significa gritar, amonestar no significa resondrar, amonestar significa en las nuevas traducciones, gloria a Dios, aconsejar. Si mi hermano Willy me ve por el mercado y de repente ve algo incorrecto, mi hermano Willy tiene la autoridad para amonestarme, corregirme, porque 1000 veces prefiero que mi hermano Willy me corrija, me aconseje, antes que la mano de Dios venga sobre mí. No lo tome a mal cuando alguien quiere corregir, porque la palabra traducida amonestar significa aconsejar. Amén. Eso es muy importante, porque la palabra misma nos lleva a que tenemos mucha bondad, mucho conocimiento,
Y debemos amonestarnos los unos y los otros. Gloria a Dios. Debemos estar prestos a aconsejarnos mutuamente y hacer ver en qué área estamos mal. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Si yo veo a Willy que está haciendo algo incorrecto, yo como su hermano mayor voy a amonestarlo y decirle, gloria a Dios, que lo que está realizando está mal. El pastor tiene la autoridad de amonestar. Y la palabra nos llama que todo aquel que ha recibido a Cristo tiene ese mandato para corregir, amonestar. ¿Qué significa la palabra amonestar? Significa aconsejar. Si voy donde mi hermana Patti y le digo, hermana, quisiera hablar con usted, le diría a ella, esta área está mal, ¿lo puedes corregir? Y mi hermana, ¿cómo no? Pues mi hermano, sí, va a ser una arepa, porque me ha corregido. ¿Me está entendiendo? La importancia de amonestar. Pero hay algunos de nosotros mismos, nos molestamos cuando nos amonestan. Entonces, cuando usted amonesta, usted va a ver el nivel de la otra persona, si es espiritual o es carnal. Cuando es carnal, lo normal es enojarse. Y eso debemos corregir. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Cuando están entendiendo los unos y los otros. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a primera de Corintios 12:25, si no me equivoco. Primera de Corintios 12:25, a ver qué dice. Amén. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén, gloria a Dios. Hermano, ponga atención a esto. Son pocas veces que dan esta enseñanza bien didáctica y doy gracias al Señor que me ha dado la habilidad en ese sentido. Hay un cáncer terrible que ataca a la iglesia y es la indiferencia. Nadie se preocupa por nadie. Cada uno hace lo que requiere y mejor le parezca. La palabra nos enseña que debemos nosotros que preocuparnos los unos A los a otros. los otros. Yo veo que hay hermanas que no están llegando. Debemos preocuparnos. La función del pastor es apacentar las ovejas, pero las ovejas también tienen la autoridad de llamar. Aló, hermana, ¿por qué no está llegando? No es tan solo función del pastor para llamar. Si el pastor tiene múltiples cosas de realizar, entonces usted como miembro, preocúpese por aquel que no está llegando. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque el pastor puede estar laborando, el pastor puede estar trabajando, porque el pastor no está recibiendo un sueldo en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas que se realizan dentro de la iglesia
Y hay muchas cosas que el creyente se debe preocupar por aquel que no está viniendo. Yo veo varias hermanas que no están llegando. Entonces usted una llamadita. Hermana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, por qué no está llegando? Mira que la extrañamos. Échase para acá para orar por usted, porque nosotros estamos preocupados. Porque la palabra dice que debemos preocuparnos por unos y por los otros. ¿Me está entendiendo? Hay hermanas que de repente porque están mal, nosotros no sabemos. Pero usted no espere que el pastor lo vaya a visitar. De repente el pastor está pasando momentos difíciles o viene de su labor y su trabajo bien cansado. Entonces usted dese un saltito para que vaya motivando, animando, porque la función del creyente también es de preocuparnos por unos y por los otros. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Qué interesante. El pastor no es el único que debe preocuparse por los hermanos. No es el único que debe visitar. No es el único que debe llamar por teléfono a los que no vinieron al culto. Esa tarea es de todos nosotros también. Debemos preocuparnos. Mira que ya no vino José Luis, mira que no vino el hermano tal. La palabra nos enseña que debemos preocuparnos los unos a los otros. A veces nos conformamos llegar nosotros. Pero ¿qué hay con el hermanito que usted conoce y vive a su lado y no está llegando? Usted tiene que preocuparse. Usted, hermana, tiene que preocuparse. Traer al hermanito y animarlo, motivarlo. Y llegar, decirle, hermano, hermana, lo estamos extrañando. Venga a la iglesia. Motive, anime. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Esto es interesante. Vamos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gloria a Dios. Gálatas 5:13. Willy. Bueno, Gerson está en el monte. Va a bajar justo el día sábado. Gloria a Dios. A dar su testimonio. Un antes y un después. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios, que nos habla, que nos dice que debemos servirnos los unos a los otros. En una versión se traduce: ayúdense unos a otros. Y muchos de nosotros decimos que servimos a Dios, pero no hemos entendido que el servicio de Dios se manifiesta cuando servimos a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Gloria a Dios. Entender, comprender que si yo soy un hijo de Dios, debemos aprender a servir. Debemos aprender a entender, gloria a Dios, que hemos sido llamados para servir y no ser servidos.
En alguna versión se traduce, ayúdense unos a otros. Cuando yo estaba pasando un momento difícil, la iglesia apoyó con una ofrenda hacia mi persona. Pero la palabra dice que debemos servirnos. En otras palabras, debemos ayudarnos. Mi hermana Patti vino con una bolsita de fideo, harina y otra cosita y me lo cedió. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ayudando en su servicio hacia mis necesidades que tengo en mis alimentos. ¿Me están entendiendo? Amén. La palabra del Señor habla y dice, si somos de Dios, debemos servir. Si somos de Dios, debemos ayudar. Yo no sé qué problema está pasando los pastores. Yo no sé su circunstancia económica. Entonces, tenemos que ayudar. Tenemos que servir. Si algún hermano necesita de repente algún apoyo, Dios nos dice que hemos sido llamados a servir. Y todo lo que estamos aquí tenemos que servir. En otras palabras, nos está diciendo que debemos ayudarnos. El Señor nos da la palabra de fe, nos alimenta espiritualmente, pero en tu ayuda natural, yo te ayudo, tú me ayudas y todos nos ayudamos. ¿Me está entendiendo? Palmas para el Señor. Debemos servirnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Es una hipocresía decir que servimos a Dios y sin embargo no somos capaces de ayudar a nuestros hermanos. Pero la palabra nos enseña que debemos ayudar, debemos servir. Vamos a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Amén. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gloria a Dios. Debemos compartir nuestras cargas los unos y los otros. Llevar las cargas los unos y los otros se resume la ley de Cristo. Esto no solo significa orar por nuestros hermanos, sino también actuar, llevar la carga de nuestros hermanos de una manera práctica. Gloria a Dios. Debemos compartir nuestras cargas. Muchos de los que estamos aquí tenemos cargas. El Señor nos llama y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No puedo con esta carga. Tengo 3, 4, 5 hijos, un ejemplo. Lo que gano no alcanza. Entonces usted va a ayudar. Por supuesto que va a orar para que el Señor supla sus necesidades. Pero no tan solo usted se va a quedar en orar, sino que usted va a ir al día siguiente y le va a dar una bendición. ¿Se da cuenta? Hay cosas que muchas veces hacemos y nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero Dios nos llama a nosotros a que debemos compartir nuestras cargas los unos a los otros. Esto no solo significa orar, sino compartir lo poco que pueda usted tener con aquel que no tiene. Amén. Amén. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Hermano Willy,
No está Gerson, usted, el Señor lo está usando. Amén. 4, 2. 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Yo quiero que ponga atención en este tema. Hay algunos hermanos que quizás no nos caiga bien, pero aún así debemos tener paciencia y soportarlos. Esto es una muestra de humildad, de mansedumbre, de ayuda a guardar la unidad en la iglesia, ya que no necesariamente todos los hermanos deben agradarnos, pero no por eso dejan de ser nuestros hermanos. Debemos soportarnos los unos a los a otros. los otros, hermanos. No necesariamente te va a caer un hermano. Usted, ¿cuántas veces el pastor, la pastora, ha habido hermanos, ay, este hermano, pero lo tengo que sobrellevar, lo tengo que llevar, soportándonos unos a otros. No me cae, pero lo voy a sobrellevar. Paciencia. ¿Quién sabe que a través de ese varón Dios está puliendo tu carácter, tu paciencia? Amén. Amén. ¿Cuánto le está poniendo atención a esta enseñanza? Amén. Esto es muy importante entender, gloria a Dios, que debemos soportarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. La palabra dice, bien claro nos ha hablado y nos ha dicho en Efesios 4:2. ¿Cuántos están entendiendo ese tema? La palabra dice, con toda humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Los unos a los otros. Hay un personaje que decía, es que no me tienen paciencia. Nosotros como creyentes venimos a los pies de Jesús, debemos tener mucha paciencia, porque no sabemos que a través de esa hermana o hermano, Dios nos está puliendo para tener paciencia. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Lo veo muy serio y muy silencio. Yo creo que están entendiendo, porque ahí en la casa que tú vives, ahí donde tú vives, hay alguien que te está quedando chinchoso. Pero con esta enseñanza, usted le va a tener paciencia. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que debemos tener humildad, soportándonos unos a otros. Aún en su trabajo, hay personas que no te va a caer bien. Pero sin embargo, usted debe tener paciencia. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Amén. Dice, antes se benigno unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, gloria a Dios. Debemos ser amables los unos con los otros. Benigno, la palabra benigno es traducido también bueno, misericordioso. Esta amabilidad se refleja en el retrato, gesto o atenciones. Vamos a leer el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
¿Qué dice la palabra? Quiten de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Benigno es traducido también bueno y misericordioso. Esta amabilidad se refleja en el trato, en el gesto y en las atenciones. Que no dice que no debemos tener amargura, no debemos gritar, tener gritería. Al contrario, debemos tener un trato benigno, amable con nuestros hermanos y hermanas, hermanos. Benigno es traducido bueno, misericordioso. Si Dios tuvo misericordia para contigo, Dios quiere que tú tengas misericordia para con los demás. Así como el Señor tiene misericordia para contigo, tú tienes que tener misericordia para los demás. ¿Están cansados o están poniendo atención? Esto es muy importante entender. La misericordia, la compasión, entender de que debemos compartir y ayudarnos mutuamente entre los hermanos que somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Efesios 4:32. Dice, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios, que dice la palabra que debemos perdonarnos. Gloria a Dios. Los unos a los otros. Escúchenme bien. Acá no se trata que yo no siento perdonar al hermano. No. Usted es una hija de Dios. Usted nació de nuevo. Y Romanos 5:5 nos habla que Dios derrama amor en tu corazón. Y si tú naciste de nuevo, tú tienes que perdonar a tu hermano. Así como el Señor nos perdonó, usted tiene que perdonar. No, hermano, es que me hizo esto, me hizo ya. Yo amo a mi Señor, pero eso no me hable de eso. No. Si usted no ama a su hermano, tampoco amas a Dios. Amén. Pero si perdonas a tu hermano, Dios tiene amor para contigo. Y Él ha derramado amor en tu corazón. Por eso la palabra dice, perdonándonos unos a los otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. No faltarán ocasiones en algún hermano que nos ofenda o haga algo que nos hiera. Esto es normal, siempre va a suceder. El antídoto para no llenarnos de resentimiento, amargura, se llama perdón. Esta actitud de perdón es algo que debemos tener siempre presente, sin olvidar que nuestro modelo es el mismo Señor Jesucristo. De la misma manera que Él perdonó, es decir, olvidando nuestras ofensas, de esa misma manera también nosotros debemos perdonar. Nunca olvidemos que así como un hermano nos ofendió, nosotros también ofendemos. Y así como nos gusta que nos perdonen, también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, hermano. Debemos perdonarnos unos a otros. La importancia de lo que el Señor nos llama.
Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Una de las maneras de demostrar que tenemos temor de Dios es sometiéndonos, sujetándonos unos a otros. Es una hipocresía decir que nos sujetamos a un Dios que no vemos, sin embargo no nos sujetamos a un hombre que sí vemos. Si somos capaces de sujetarnos a un varón, entonces seremos capaces de sujetarnos al Dios invisible. Porque Dios demanda que debemos nosotros sujetarnos unos a otros. Dios nos llama a que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Amén. Dios nos llama a que debemos estar sujetos a este siervo que Dios ha llamado al ministerio pastoral. Que si tú no te sujetas a aquel que tú miras o ves, menos te vas a sujetar a aquel que no ves. Todo tiene un porqué y un para qué. Es por eso, gloria a Dios, una de las maneras para demostrar que tenemos temor de Dios es sometiéndonos, sujetándonos unos a otros. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Gloria a Dios. 3:16. La palabra del Señor dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Gloria a Dios. Debemos enseñarnos unos a otros. Si bien es cierto, hay un ministerio de enseñanza, también todos somos llamados a enseñar, no en aulas, sino en el trato personal. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, la palabra nos enseña claramente que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los nuevos, aconsejarlos, adoctrinarlos. Pero para eso debemos nosotros, gloria a Dios, recibir la preparación, gloria a Dios, lo que el Señor dispone en la iglesia los martes, y estar lleno de la palabra y tener sabiduría de Dios, como dice el texto. El texto nos habla claramente, hermano. Entender la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es muy importante, hermano. Vamos primero de Tesalonicenses 5:11. Hermano Willy, primero de Tesalonicenses 5:11. 5:11. Amén. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Gloria a Dios, por lo cual animaos uno a otro, edificaos uno a otro, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ponga oído, que debemos alentarnos unos a otros. La palabra usada para animar es la palabra griega paracleto, de la misma raíz de la palabra que se le asigna al Espíritu Santo y se traduce consolador. Literalmente significa uno parado al lado del otro para ayudarle y darle fuerza. Nosotros hemos sido llamados para alentarnos unos a otros. Necesitamos gente en nuestra iglesia que tenga esa actitud de animar, dar fuerza a otros. Mucha gente viene a nuestra iglesia desanimada, desalentada. Se requiere consoladores, hombres y mujeres, que se dejen usar por el consolador y pueda ser instrumento para animar, alentar a los hermanos. Amén. Nosotros tenemos que motivar, nosotros tenemos que alentar, nosotros tenemos que edificar, hermanos. No hemos sido llamados para destruir, hemos sido llamados para restaurar, hermano, en el amor de Dios y en su gracia. Santiago 5:16. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? Amén. Santiago 5. Busquemos a Santiago. Santiago 5, 16. 5:16. Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, Amén. para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Todos nosotros podemos ofender a un hermano. La madurez de demostrar cuando uno es capaz de decir, lo siento, me equivoqué, perdóname. Se necesita humildad y un carácter maduro para reconocer que nos equivocamos. Algunos por orgullo tonto saben que han cometido un error, pero lo que cuesta es pedir perdón y reconocer que se equivocó. La Biblia enseña que debemos confesar nuestras ofensas. Eso traerá sanidad para nuestra alma y también para nuestro cuerpo, hermano. Porque la palabra misma es medicina para tu cuerpo, hermano. Amén. Por eso la palabra nos enseña en Santiago 5:16, gloria a Dios, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho y tiene poder. Gloria a Dios. Santiago 5:16. La palabra también nos enseña ahí en 5:16 que debemos nosotros orar unos por los otros. Por último, lo mejor que podemos hacer por nuestro hermano es orar por ellos. Amén. No podemos resolver sus problemas, pero podemos orar por ellos. No podemos cambiarlo, pero podemos orar por ellos. Nunca olvidemos, todos nosotros somos sacerdotes. Y una de las responsabilidades de un sacerdote es interceder por el otro. Amén.
la importancia de ayudarnos, de servir, de preocuparnos y de entender la gracia de Dios. Como ya hemos dicho, estamos íntimamente ligados al hecho de que tantas veces aparezca la frase los unos a los otros, nos demuestra que estamos estrechamente amarrados y debemos aprender a convivir conforme a las pautas que indica la palabra del Señor. Qué bonito tema, excelente. Debemos aceptarnos los unos a los otros, debemos amonestarnos los unos a los otros, debemos preocuparnos los unos a los otros, debemos servirnos los unos a los otros, debemos compartir nuestra carga los unos a los otros, debemos soportarnos los unos a los otros, debemos ser amables los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos someternos los unos a los otros, debemos enseñar los unos a los otros. La importancia de lo que el Señor nos llama. Debemos alentar los unos a los otros. Debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Debemos orar los unos por los otros. Esta enseñanza te tiene que motivar. Esta enseñanza te llama a una reflexión. Si lo ve usted a su pastor por Caquetá y lo ve que está comprando y usted tiene algo, comparta con su pastor. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros. Si alguien no viene al servicio, debemos preocuparnos los unos a los otros. Debemos ser atentos, amables con los unos a los otros. Si viene una oveja nueva, no le ponga la cara de amargada. Sea atento, sea amable, sea benigno. Y le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Que el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de los que están aquí. Lo esperamos el próximo martes. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a todos los hermanos que vean este ¡Que video. vive! Que sea de bendición. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¡Palmas para el Señor! Gloria a Dios. Agradecemos la visita en el canal y sean bendecidos todos. Palabra de vida del pastor Antonio Benítez. Los invitamos.